Para ahondar en el tema, hago contacto con el doctor Rogelio Rodríguez Garduño. Él es catedrático en Derecho Aeronáutico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Buenas tardes, Rogelio. Lo saluda Antonio Aguirre. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a este espacio. Antonio, muchas gracias. El agradecido soy yo y es un gusto hablar con usted. Muchas gracias. ¿Cuáles fueron las razones detrás de la decisión del Departamento de Transporte norteamericano de revocar las 13 rutas de aerolíneas mexicanas, incluyendo, como todos sabemos, algunas que operan desde la AIFA, doctor? Bueno, el comunicado del DOT, del Departamento de Transporte de los Estados Unidos, deja con toda claridad la razón, y esto es que atribuyen a una violación del Estado mexicano al Tratado Bilateral sobre Servicios Aéreos suscrito entre los gobiernos de Estados Unidos y México y vigente desde 2015. En el apartado 12, en los numerales 1 y 2, puntualmente, donde se habla de igualdad de oportunidades y que no haya una disminución de la competencia efectiva entre líneas de ambos estados contratantes. Y luego en la segunda parte, en cuanto a que no se podrán disminuir el número de frecuencias, rutas y en general todo tipo de servicios que se presten por parte de un estado de manera unilateral, en tanto este estado no justifique las razones que serían de sanidad, que serían técnicas. Y bueno, en este sentido, pues el requisito no es solo eso, la decisión unilateral, sino que remitirse al artículo 15 del tratado, que dice que tendrá que verse en un panel y en consultas previas. El gobierno norteamericano se duele en su resolución, porque así lo dice, le estoy dándole a usted cuenta de lo que dice, que el gobierno de México, al haber disminuido el número de slots, el número de operaciones franjas horarias en el AICM de 63 a 43, eliminó operaciones de 3 empresas norteamericanas, United Airlines, American Airlines y Delta Airlines, de manera unilateral, y esto menoscabó el ejercicio del tratado. Luego, en cuanto a haber enviado a los vuelos exclusivos de carga todos al aeropuerto Felipe Ángeles, también le afectó a líneas aéreas norteamericanas que fueron trasladadas en aquel momento a aquel aeropuerto. La reacción del gobierno americano es tardía porque en su momento, digamos que asintieron la medida que desde el punto de vista técnico tomó México y estratégico, porque México toma la decisión basada en rediseño del espacio aéreo, en manejo de la seguridad de las operaciones de separación por la saturación de campo aéreo. Quizá el error fue en todo caso también de Estados Unidos por no quejarse a tiempo. Entiendo con esto, doctor. Pero le quiero preguntar, bueno, ¿es cierto? Sí, dígame. Bueno, sí, ciertamente es una reacción tardía que habría que ver si en su momento hubieron las consultas y si están los documentos, radican los documentos donde los gobiernos se consultaron y tuvieron esta aceptación. Por supuesto. Le preguntaba yo, doctor, ¿es cierto que el presidente Andrés Manuel López Obrador trató de obligar a las aerolíneas a usar el AIFA en lugar del Benito Juárez y este es parte de ese resultado, de esas acciones? Mire, a mí me parece que sería ligero decirlo así, porque las líneas aéreas que tenían un derecho basado en el tratado tenían incluso oportunidad no solo de quejarse con su gobierno, sino acudir al juicio de amparo. Y en su momento decir que fueron obligados sería hablar de ingenuidad de las líneas americanas. Yo como abogado le puedo decir que yo no toleraría el que me dijeran que tengo un derecho que me van a obligar con un decreto interno de un estado a moverme a otro aeropuerto. A mí más bien me parece que en su momento eran las condiciones que se daban así y que las líneas aéreas norteamericanas dieron una manera conveniente de desahogar y desarrollar sus operaciones de carga en el aeropuerto Felipe Ángeles. No significa, por otro lado, que yo niegue por un momento el derecho de Estados Unidos a pedir revisión de si México violó o no el tratado, pero decir que no tenían los mecanismos legales, entonces incluso el amparo, le digo a usted, o incluso acudir a su gobierno para enviar una nota diplomática o haber medidas. Bueno, esto me parece el gobierno americano desacertado y de las líneas aéreas americanas, pues que consintieron los actos. Doctor, entiendo con esto que tiene razón la presidenta Sheinbaum cuando dice que las decisiones del expresidente López Obrador fueron técnicas y no políticas. A la luz de las razones que establecieron tanto el decreto de saturación como el decreto de traslado, obedecen las razones técnicas. Si detrás de esto había un esquema político ideológico, pues corresponderá analizarlo a los políticos y en manera ideológica. Jurídicamente y técnicamente la medida se justificó en esas razones. Doctor Rogelio, ¿cómo afectarán estas restricciones a las aerolíneas mexicanas, especialmente a Viva Aerobús, que había planeado expandir sus operaciones desde el AIFA? Pues mire usted, la afectación es a corto plazo y es menor, déjeme decirlo, no quiero ser simplista, porque no están cerrando los 70 y tantos aeropuertos que tenemos. Por ejemplo, le doy el ejemplo. Si AIFA tiene restricciones, Toluca no.
Entonces, todas estas rutas las puede poner desde Toluca y desde Toluca puede operar, o Monterrey, o Cuernavaca, o Guadalajara. Entonces será cuestión, y estoy seguro que ya está sucediendo, que ya Viva Aerobús está replaneando sus rutas hacia Estados Unidos, que es un mercado que en cualquier manera es atractivo. O sea, una persona que vive en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, lo mismo tendrá la posibilidad de viajar desde AIFA que desde Toluca. ¿Quién es el afectado? Y no quiero eludir esta situación. Es el propio AIFA. El desarrollo de un aeropuerto que evidentemente estaba teniendo con esto un gran impulso, sobre todo al mercado norteamericano. Claro. Doctor, se acerca la temporada alta, la Navidad, el Año Nuevo, el Mundial de Fútbol, entre otros eventos que alientan el comercio, como el Buen Fin antes de que acabe este año. ¿Qué tanto impactarán todo ello, estas restricciones? Fíjese usted que es una cuestión que hemos analizado en los últimos días con mucho rigor y le podría decir yo que no afecta. ¿Por qué? Mire, Estados Unidos dice que no haya más número de vuelos incrementales desde la ICM, pero es que no los puede haber de todas maneras porque el decreto de saturación no permite más vuelos. Por ejemplo, el vuelo que iba a tener Aeroméxico de la Ciudad de México a San Juan es un vuelo que sustituyó por otro vuelo que retiró. Entonces, pensar que esto afecta no es así porque la propia saturación de la ICM impide que haya más vuelos. Entonces, ¿qué están haciendo las líneas aéreas y la industria? Están planeando en dónde colocar sus vuelos y sobre todo en aeropuertos que no están saturados. Yo le diría que la afectación, incluso por mi experiencia como abogado de línea aérea, es que no es una afectación directa y mayor, incluso para el usuario, porque el tema del Mundial, pues ya no llegarán a AIFA, a la ICM no hubieran llegado porque el decreto sigue vigente, estarán llegando a Toluca, o quizá habilitemos Cuernavaca, que es un aeropuerto perfectamente habilitado para servicios internacionales y uno de los mejores aeropuertos, por cierto, de América Latina, vacío. Claro. ¿Podrían haber otros intereses en estas medidas llevadas a cabo por Estados Unidos, como sugirió la presidenta Sheinbaum? ¿Y qué acciones está tomando el gobierno mexicano en todo esto, doctor? No descarto que el presidente Trump y su gobierno, que han mostrado el America First, y que significa que primero los americanos no lo esconden, detrás de esa medida proteccionista para que en el corto plazo ese mercado que va a tener una suerte de, digamos, incertidumbre o nerviosismo, lo aprovechen las líneas aéreas norteamericanas y posesionen algunos puntos de participación de mercado. No lo descarto porque así ha sido en la relación con el gobierno del presidente Trump. Ahora, ¿qué medidas podemos nosotros tomar? Y ya se están tomando. Es una reunión de consultas urgente en Washington, a nivel de cancillerías y a nivel de secretarios de transporte. Evidentemente con el apoyo de la industria del cuarto de lado y que logre poner en la mesa efectivamente si la medida que ya sucedió violó o no el tratado, pero más allá de eso, qué medidas restitutorias se pueden hacer para compensar ese aparente agravio a las líneas americanas, si es que lo hay, y restaurar una relación sana y armoniosa de servicios aéreos. Doctor, ya nos vamos. Rápidamente le pregunto, en un minutito, ¿qué pasará con los pasajeros que tenían reservados vuelos en las rutas aéreas canceladas y cómo se les compensará por las posibles afectaciones? Creo que sería importante decirlo. Por supuesto, lo que tiene que hacerse es ofrecérseles o devolución del ticket o cambio de ruta de salida, indemnización de hasta el 25% lo establece la ley de aviación civil. Entonces, los pasajeros tienen que estar protegidos. Uno, insisto, devolviéndoles el ticket, otro, reacomodándolos incluso en vuelos diversos a los de estas líneas aéreas, porque lo importante no es la salida, lo importante es el destino. O sea, hay vuelos desde ICM, hay vuelos de otros puntos en México, el Bajío, etcétera. Se les ofrecerá, se les deberá ofrecer, porque si no las líneas aéreas incurren en responsabilidad en vía del consumidor y responsabilidad administrativa vía la Agencia Federal de Aviación Civil. Muy bien. Doctor, yo quiero agradecerle infinitamente su cooperación con esta información, además muy clara, muy puntual. Gracias al doctor Rogelio Rodríguez Garduño, catedrático en Derecho Aeronáutico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Gracias, doctor, y hasta la próxima. El agradecido soy yo, muy amable. Muy amable.